Bueno, la segunda instancia. Por supuesto que se imaginarán que cuando, o como el proyecto originario era solamente eliminar los colegiados y transformar los circuitos en distrito, solo todo esto en Rosario y Santa Fe, las que pusieron el grito en el cielo fueron las cámaras de apelación de Rosario y de Santa Fe. Todo esto fue de lo primero que se advirtió. Hubo las condignas quejas y desde el lado de los promotores de la norma, lo que hubo fue decirles, tienen una sala más, la de las cámaras de circuito transformadas en cámaras de distrito, pero bueno, a ver, en consideración a esto, como 3 personas trabajan más lento para entender de un solo asunto, porque tienen que pasar el estudio del expediente, del recurso, a 3 camaristas, vamos a crear la apelación unipersonal, la apelación ante un solo juez de cámara. Eso fue entonces la respuesta que se dio a la queja por la natural sobrecarga de trabajo, que implica que ahora todo lo de familia sea de apelación ordinaria y todo lo de responsabilidad extracontractual sea también de apelación extraordinaria. Ordinaria, perdón. Más allá de criterios políticos, claramente este es un criterio político, e inclusive del antecedente del fuero penal. ¿Es constitucional esto? Miren, reparen en la letra de la Constitución Provincial, el segundo párrafo. Las cámaras de apelación se integran con no menos de 3 vocales y en su caso pueden ser divididas en sala. ¿Qué significa en su caso? En el caso de que sean más de 3, en el caso de que sean 6, 9, 12, no en su caso para dividirla en sala de 1, porque estaba diciendo se integran con 3. A mí me parece clarísimo esto más allá de las voluntades políticas y de las decisiones políticas que adopten los superiores tribunales de la provincia, de la nación, etc. Veamos la redacción del artículo 26, que es el que introduce esto, antes y después de la reforma, recordando que, de nuevo, la técnica, ¿no? Que este artículo 26 se encuentra dentro de la sección 1 de todas las cámaras, del capítulo 1 en general, del título 3 de las cámaras de apelación. Todas, civil y comercial y laboral, laboral, contencioso administrativa, y antes las de penal, que ahora están todas afuera, pero antes también las de penal. O sea, el 26 regía para todas las cámaras. Y que además, antes del 26, está el 24 y no lo reformaron. Y fíjense lo que dice. Cada cámara se compone por lo menos de 3 jueces y se divide en salas cuando el número de ellos permite respetar tal mínimo en cada una. Y esa no se tomaron el trabajo tampoco de derogarla, a esa norma. Fíjense, el 26 es el típico artículo que regula la formación de la voluntad de la sala, ¿no es cierto? ¿Cuántos votos, concordantes, de absoluta concordancia, toda esta cuestión que conocemos? Y vale para la Cámara Laboral, para la Cámara en lo contencioso administrativo, para todo tipo de cámaras. Ahora lo reformaron y pusieron esto. Para dictar sentencia válida contra las impugnaciones de las sentencias de primera instancia, se integrará la sala de la Cámara de Apelaciones, apelación, dice la ley orgánica, en lo civil y comercial con 3 magistrados. Para dictar sentencia válida contra las impugnaciones de las sentencias de primera instancia.
Para dictar sentencia válida se requiere el voto totalmente concordante de dos jueces. Cuando la actuación por vía recursiva corresponda a decisiones incidentales, cuestiones de competencia, excusaciones y recusaciones, honorarios, costas, quejas o cualquier otra cuestión incidental que no sea la sentencia definitiva sobre el fondo de la acción, se integrará la sala de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de manera unipersonal. Cuando se impugnen decisiones incidentales en procesos de concursos y quiebras, la sala de la Cámara de Apelaciones civil y comercial se integrará con 3 magistrados. En caso de votación de todos los componentes, se emite por mayoría absoluta de votos, bueno, etcétera. ¿Sí? Más allá de esa, para mí, muy fuerte cuestión de constitucionalidad en esto, a mí la pregunta que me preocupa es si es una buena decisión en sí misma, ¿no? Si esto es, si esto es bueno, si el, el propio juez de cámara sigue trabajando igual con una sala unipersonal que funcionando de a 3. Si el litigante, si la parte y el abogado litigante están en una misma situación, porque ¿de qué decisiones estamos hablando? Miren, hay que ponerlo en términos brutales para entender de qué estamos hablando. Podemos estar hablando de la intervención judicial de Newells, de Central. Podemos estar hablando de la decisión cautelar que en un amparo frena el aumento de los colectivos, frena el tercer carril del puente Rosario Victoria. O sea, podemos estar hablando de cosas como esas. Cualquiera de ustedes puede coincidir conmigo en que no estoy diciendo barbaridades, que esas cosas aparecen en los tribunales rosarinos y son susceptibles de apelación y tienen un impacto económico, social, político importantísimo. Y eso en manos de un solo juez. A mí me interesa muy particularmente decir aquí esto, los jueces de segunda instancia no son mejores, no rinden un concurso distinto en el sentido del conocimiento, más allá de que los hagan rendir a uno un recurso de apelación y al otro una sentencia de primera instancia, pero estamos hablando de una idéntica capacitación, de idéntica antigüedad, títulos, son apenas superiores por una organización jerárquica y por una legitimación de su decisión que precisamente no se da por el hecho de que sepan más o menos, lejos de eso, se da precisamente porque hay debate y acuerdo. Porque hay debate real en las salas que se llevan bien y están todo el día en los despachos recíprocos intercambiando opiniones sobre las causas, o se da el debate implícito en la medida en que yo leo un voto y le pongo la firma, o leo un voto y hago un segundo diciendo que coincido de acá a acá, o que tengo una mirada totalmente distinta, y entonces gana el que tiene esa mayoría. La legitimación de la sentencia de segunda instancia, en mi humildísima opinión, está dada precisamente por eso, y no porque estemos frente a un juez superior por alguna razón que no sea nada más que esa organización jerárquica. Hay una razón de ser y una construcción de esa segunda instancia que además, como quise poner en el artículo que escribí sobre esto, no es cuestión de andar haciendo acá monografías de lo que dijeron los clásicos acerca de las segundas instancias que son invariablemente colegiadas y incluso de todo lo que, de lo que hay desarrollado y escrito del derecho al recurso y demás. A mí, en general, me importa más todo esto otro de lo que no se habla y que, como les decía, yo tengo
la suerte de poder hablar. ¿Mm? Miren, una vez más, los conflictos no son cuestiones de laboratorio, no son asépticos. En los conflictos jurídicos que se llevan ante la jurisdicción, hay intereses. A veces hay intereses meramente económicos. En otros hay intereses que incluso van más allá, intereses políticos, intereses profesionales, intereses en los que alguien se juega el crédito, el descrédito, la buena fama, etcétera, etcétera. Hay evidentemente un montón de cuestiones atrás. Y los jueces, como cualquier otro ser humano, no son máquinas todavía. No nos han reemplazado por las máquinas. Los jueces son sujetos, no son objetos y por tanto no pueden ser objetivos al 100%. No hay nada parecido a la objetividad absoluta, a la imparcialidad absoluta del ser humano. Todos nosotros venimos con una subjetividad que se va formando desde la panza, que se va formando particularmente desde nuestra educación, nuestras preferencias de valor, nuestra formación de todo tipo, religiosa, moral, etcétera, etcétera, nuestro corazoncito. Y eso, de la manera incluso más inconsciente, juega entre nosotros. Y tanto en la construcción de la premisa fáctica como en la construcción de la premisa jurídica, en la premisa fáctica, en el recorte que hago de los hechos, en la propia interpretación que hago de los hechos, en la selección de cuáles hechos son relevantes y cuáles no, se cuela la subjetividad porque hay un ámbito ineliminable de poder. Y ni les cuento en la construcción de la premisa normativa, en la selección de la norma aplicable por el Iura Novit Curia, en la interpretación que hago, en todo. Si eso es así, díganme si no es diferente un juez de cámara que resuelve solito, sujeto muchas veces a presiones reales o conjeturales respecto de la materia en juego, de los personajes en juego, etcétera, etcétera. No hablemos ya de lo patológico, no hablemos de corrupción, no hablemos de favoritismo, de predisposición favorable o desfavorable, no hablemos tan siquiera de eso, ¿sí? Hablemos hasta de lo que se puede jugar inconscientemente. Piensen en ese juez resolviendo solo con una altísima probabilidad de que su decisión sea la última palabra, porque los recursos de inconstitucionalidad y extraordinarios son excepcionales. Y la distinta situación de un juez que tiene que mostrarle que se tiene que exponer él ante su compañero, ante los otros dos que integran la sala, en este caso en concreto. Se tiene que exponer él a elegir de todas las posibles esta interpretación recontra retorcida. ¿Este para quién está jugando? ¿Este qué está diciendo en este caso? ¿Quién le vino a hablar? Es muy distinto y eso está muy jugado. Y a mí me parece, en lo personal, que no me gusta, más allá de que sea inconstitucional, que esto, que el otro, no me gusta como sistema. Ariel y Roxy, sí. Decía que en homenaje a tu perspectiva y al ejercicio profesional intenso que has tenido y al que tienen varios abogados y abogadas que aquí están presentes, solo voy a ratificar lo que acabas de señalar, diciendo que en esos procesos que no son de sentencia definitiva, que son ultra trascendentales, que cada tanto se presentan, es evidentemente una garantía para los abogados, para la abogacía,
no contar con una Cámara de 3, sino solicitar tribunal integrado. Exacto. Solo eso quería agregar. Sí. Y en los procesos en los que tantas veces hemos tenido que bailar, son Claro. procesos con tribunal integrado de decisiones que no son de fondo ni revisoras Por de sentencias supuesto. definitivas. Por supuesto. Agrego Sí. una cosita Sí. ahí. Lo mantienen, pero ahora vemos. No, una cosa nomás de familia. Nosotros en familia, bueno, me considero todavía por allí dando vuelta, podemos poner una cuota alimentaria con una retención del 60% de forma provisoria, y esa sería apelable ante un juez único, unipersonal, y hago esta aclaración: sobre 30 cargos que hay en la provincia, jueces de cámara, hay un solo tipo que pasó por familia, porque Abraham se fue hace unos días, Abraham Vargas, se Mirá, jubiló. no sabía. Y ahí, no sé, creo que seguramente Sí, lo vas sí, a sí. tratar, sobre cómo se compatibiliza esto Con la con la especialidad. exigencia de especialidad Claro. del Código Civil y Comercial. Tal cual. Roxana quería decir algo. No, lo mío también es cortito, pero digo que todo aquel y aquella que haya integrado una cámara, hay muchísimos casos en los cuales no elaborar una cosa que a quien se le ocurrió, sino precisamente en casos de presiones implícitas o explícitas, contar con el apoyo de tus otros, compañeros de sala es fundamental. Tal Porque da cual. una imagen de decir, bueno, no fue un loco Exacto. que decidió esto. Exacto. Hay digamos, una decisión de autoridad, cuando son Exacto. los tres unánimemente y sin votar 26, Ujú. con la firmita Con entera. contundencia. Tal cual, completamente de acuerdo. Por eso, bueno, mi opinión, que insisto, obviamente se puede compartir o no, de que esto no me gusta nada. Esto, como bien decía recién Marcelo, tiene un impacto en particular en la revisión no especializada en materia de familia, que es muy diferente de la situación actual, en la que por un lado teníamos apelaciones extraordinarias, y por lo menos a cargo de tres, pensar entonces en que en los dos centros urbanos más importantes de la provincia, esas apelaciones, que son las más, además, porque, porque en familia mucho de lo importante se da de manera provisoria. Y la cosa juzgada y la sentencia definitiva, en muchos casos, ni aparece, o también va siendo resuelta, va cambiando, va mutando por la propia provisoriedad del conflicto de familia y su mutabilidad. Entonces, digamos que en un altísimo porcentaje las revisiones de familia van a estar a cargo de un solo juez, porque las decisiones importantes están muchas veces o mayoritariamente en el ámbito de la no sentencia definitiva. A mí me parece que es una respuesta, como les decía, regresiva, ¿no? En términos de conquista de derechos, como se suele decir, o en términos de lo que puede ser el desarrollo progresivo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Hay más. Encima, como seguramente muchos de ustedes advirtieron con la sola lectura de la norma, la redacción no es nada feliz. Vamos a repasar el primer párrafo y el tercero. Para dictar sentencia válida contra las impugnaciones de las sentencias de primera instancia, 3. Cuando la actuación por vía recursiva corresponda a decisiones incidentales, cuestiones de competencia, excusaciones y recusaciones, honorarios, costas, quejas o cualquier otra cuestión incidental que no sea la sentencia definitiva sobre el fondo de la acción, se integrará con 1, y cuando se impugnen decisiones incidentales en concursos y quiebras, de nuevo 3. Fíjense, en el primer párrafo, sentencias de primera instancia. En el tercer párrafo, sentencia definitiva sobre el fondo de la acción para supuestamente referirse a lo mismo. Sabemos que puede no ser, puede efectivamente no ser.
Pero además, y por si esto fuera poco, la enumeración es no exhaustiva. Termina diciendo ese tercer párrafo o cualquier otra cuestión, o cualquier otra cuestión que arranca con decisiones incidentales, competencias, de esto, del otro, o cualquier otra, cierra con lo mismo. Las decisiones incidentales son un ejemplo con el que arranca la redacción y luego el cierre son las cuestiones incidentales como regla. Esto implica una doble norma de clausura, cualquier otra cuestión incidental que no sea la sentencia definitiva. Fíjense los ejemplos que les voy a dar de zonas en las que no tendríamos 100% de certeza de dónde estamos. Y una medida cautelar dictada inaudita aparte, creo que no hace falta aclarar que eso no es un incidente, ¿cierto? Que un incidente es toda cuestión contenciosa que tiene algún grado de conexión con el principal. Entonces la medida cautelar no es incidente. ¿Y a dónde va? No es la sentencia definitiva, pero no es incidente. Bueno, aunque toda esa enumeración con reglas y doble regla de exclusión y demás, para que encima queden cosas que no caen ni en uno ni en otro. Y la sentencia equiparable a definitiva, la que declara una caducidad de instancia, la que declara la falta de legitimación para obrar, la inhibitoria de la instancia, ¿es definitiva sobre el fondo de la acción o es sentencia de primera instancia definitiva? Esa cláusula Vicentín, como ya se la empezó a conocer, ¿no? Claro, imagínense que algún legislador le fueron a decir, o al redactor de la norma, no sé a quién, che, pero ¿y si Vicentín, un solo juez de cámara? Entonces, pero no, es cierto, en concursos y quiebra puede haber cosas complicadas. No resultará mucho. Fíjense, la apelación contra la resolución de un incidente de revisión de un crédito en la quiebra de un pequeño comerciante tiene 3 jueces. La intervención de Newells, y esa es la regla. La quiebra de un consumidor, una cosa realmente, de nuevo, desproporcionada. ¿Cómo jugará la figura del tribunal integrado? Acá está Ariel. Pediremos un mini integrado de 3, en vez de, cuando es de 3 pedimos el de 5, cuando es de 1 pedimos el de 3. Está buena. No me digan que un montón de abogados no se les va a ocurrir. ¿Se me ocurre a mí? Bueno, no problema, porque la semana que viene conoce más, ¿Hay alguien que llego quiera? más y hermano, agrego. Pásame el costo. Bueno, debe haber abierto un micrófono. Pediremos un mini integrado. ¿Y la convocatoria a tribunal pleno? ¿A qué se considerará sala? ¿A la unipersonal también? Si empieza a haber discrepancias entre los unipersonales respecto de ciertos temas. Digo esto de nuevo en función, llamar a un tribunal pleno es una manera de patear algo para muchos años después, si es que no se usa alguna vía, o si es que no, efectivamente no estamos frente a una cuestión que rápidamente uno diga, bueno, no, esto es una chicana, y la frenamos in limine. En fin, muchos huecos. Desde otra perspectiva, esa desprolijidad en la ubicación de la norma, artículo 26, dentro del capítulo general de las cámaras de apelación, ¿podrá fundar la pretensión de extenderla a todas las cámaras de apelación? ¿A todas las de Rosario, incluida la laboral? ¿A todas las de la provincia? Por el contrario, la literalidad de la norma, cámara de apelación en lo civil y comercial, y su fundamento, supuestamente descomprimir Santa Fe y Rosario, que ahora tienen todas estas apelaciones ordinarias. ¿Alcanza eso para esta notable discriminación en la decisión de las apelaciones según territorio y materia? ¿Por qué Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela, con 3 y nosotros con 1? En Rafaela está Sancor. Sí.
En fin, ¿no será que esa regulación del cúmulo de trabajo la terminará haciendo finalmente la Corte con la definición del ius? Además, fíjense que hoy está en 400.000 pesos. ¿Saben cuánto está en el federal? 2.100.000. Y esto ya es de abril, con lo cual en cualquier momento se viene otro ajustazo. ¿Y será esto finalmente el fundamento de garantizar la doble instancia, el derecho al recurso, invocado para justificar la eliminación de los tribunales colegiados? Porque eso era la parte de los fundamentos de la eliminación de los colegiados, asegurar el derecho al recurso. Bueno, y hablando de competencia cuantitativa de la alzada, acá hay de nuevo varios temas por el mantenimiento de normas que se solapan, ¿no? Se mantiene el artículo 43 de la ley orgánica que habla de las 10 unidades IUS. Se elimina la competencia cuantitativa de las cámaras de apelación en lo civil, comercial y laboral. Directamente se derogó ese párrafo que dice es aplicable lo dispuesto en el artículo 43 solo en lo relativo a materia civil y comercial, o sea que laboral no importa qué cuantía, etc. Pero al propio tiempo de eliminarse eso, se reforma el 348, donde estaba el monto viejo, el desactualizado, en pesos, que vino a reformar el 43 de la ley orgánica, se lo acomoda justamente con la ley orgánica, 10 unidades IUS, pero aplicable a todo el ámbito de lo civil y comercial. No importa si distrito o circuito, y no importa si cámara de apelación en lo civil y comercial o cámara de apelación en lo civil y comercial y laboral. Con lo cual, entonces tenemos que la inapelabilidad de las decisiones de la ex justicia de circuito de Santa Fe y Rosario no será automática. Muchos decían, cuando apareció esto de que los circuitos se transformaban en distritos, decían, ay, bueno, entonces ahora nada va a ser apelable, pensando que esa definición de 60 unidades IUS equivalía a las 10 unidades IUS. Y ya sabemos que la Corte en realidad pone números totalmente, no digo totalmente arbitrarios, sino supuestamente en función de la distribución del trabajo conforme los distintos circuitos, etcétera. Y entonces no va a ser automático y todo va a depender, fíjense, si fuera hoy la cosa, ¿no? Lo sería para el IUS circuito de Rosario, que es 5.900 pesos, una cosa ridícula, ¿no? 354.000 pesos, por abajo de los 400.000 que tiene la Corte para la apelabilidad, pero no para el IUS de responsabilidad extracontractual del mismo circuito de Rosario y Santa Fe, que es 4 millones. Lo mismo para las cámaras de apelación en lo civil, comercial y laboral, que tienen una inapelabilidad que va a depender de la fijación de los distintos IUS por la Corte y no aplicable, como dijimos, a lo laboral. Bueno, como ven, es un lío todo esto. De la ley orgánica nos queda solo el derecho de postulación de los procuradores y es otra, si quieren, exquisitez más. Pero tal y como quedó redactado, un procurador podría ir a un juzgado de distrito con una sucesión. Alguien podría decir, no, bueno, no. No, porque antes era así. Pero al eliminarse los circuitos, el anterior artículo 323, inciso 1, remitía a la justicia de circuito, ¿cierto? Para la actuación de los procuradores. Y ahí no estaban, abajo expresamente en la competencia, en el 111, último párrafo, en los juzgados de circuito se decía expresamente que no tienen intervención en juicios universales, etcétera, actos de jurisdicción voluntaria, creo, y varios más. Como esa referencia ahora no está, hipotéticamente podría un procurador ir, no sé qué puede llegar a pasar, me parece que no da, pero de nuevo, no es lo que expresa la literalidad de la norma. Bueno, y rápidamente, para no aburrirlos, las reformas al Código Procesal. Aquí yo encontré esta suerte de caracterización de todas las reformas que aparecen. Hay reformas que
en lo que consisten es en adaptar los artículos del Código Procesal Civil y Comercial a las nuevas estructuras judiciales. Típicamente los colegiados de familia, los jueces de trámite, etcétera, que ya no están más. Hay la reforma del trámite del recurso de apelación, que no tiene nada que ver con la unipersonalidad de las salas, sino que hay una reforma al procedimiento y una reforma muy importante. Y lo otro que me parece que podemos separar en la consideración es lo que di en llamar legalización del llamado protocolo de oralidad. Vamos a lo primero. Reformas que adaptan artículos a nuevas estructuras judiciales. Claramente es el caso de las normas del juicio oral. En el 540 están un montón acá reformados, donde se sustituye tribunal colegiado y juez de trámite por juez o jueces unipersonales, de nuevo, de primera instancia de distrito. Sin perjuicio de ello, vamos a hacer estos comentarios. El 541 no fue derogado o modificado en función de las nuevas competencias. Sigue diciendo las materias y mantiene el despojo, acciones posesorias, etc. Y mantiene las viejas denominaciones de familia. En el 542 se refiere a los jueces con competencia en materia de familia, pero ya no hay asuntos de familia que tramiten por la vía del juicio oral. Sigue diciendo, incluye esas situaciones, pero hemos visto que conforme al 108 quater tenemos ordinario, sumario, sumarísimo, etcétera, pero no juicio oral. En el 561 se agrega la videograbación obligatoria de la audiencia de vista de causa, algo que me parece fantástico. Me parece efectivamente muy bien, y además necesario si va a haber apelación ordinaria, ¿no? También es el caso de la adaptación de designaciones y estructuras judiciales del 387. Si recuerdan, el 387 es el que arranca con los juicios de cognición, de conocimiento, y establece qué va al ordinario, qué va al sumario, qué va al sumarísimo. Y entonces ahí se adaptan los criterios todavía seguía diciendo juez de primera instancia, juez de paz letrada, paz departamental y paz lego. Todavía seguía diciendo eso. Entonces se adaptan los criterios de cuantía, justicia de circuito, juicio sumario, justicia comunitaria de pequeñas causas, sumarísimo, y en el inciso primero un detalle, pero bueno, minimísimo, de que se debió agregar juez de distrito, porque los jueces de primera instancia no son los únicos, también los jueces de circuito lo son. Esto lo pongo entre signos de interrogación por esto que les decía de la palabra colegiado. Se reemplazó en el valiosísimo artículo para todo abogado litigante de la recusación sin expresión de causa, se reemplazó jueces de primera instancia y de paz letrados por jueces de primera instancia de distrito y de circuito. Ok, pero se eliminó a uno de los vocales de los tribunales colegiados. O sea que los jueces de cámara no solo vamos a tener la sala unipersonal, sino que a ese no lo voy a poder recusar sin causa. A menos que la interpretación, que la dudo con relación a los camaristas que tengo presentes acá, porque no se eliminó el párrafo que sigue. Este derecho se usará una vez en cada instancia. Si se puede usar el derecho de recusar sin expresión de causa en la primera instancia y en la segunda instancia, pero no se puede, ¿qué es lo que van a decidir los camaristas? Veremos. No les gusta la recusación sin expresión de causa, así que es altamente probable que hagan valer la eliminación de esa herramienta que para el abogado es tan útil. Bueno, y en el caso de la regulación de honorarios, lo mismo. La regulación de honorarios a cargo de quién, del juez de primera instancia o de el presidente del tribunal colegiado, que era algo así como el juez del trámite, el presidente de la sala de la Cámara de Apelación
en cada caso, en cada expediente, que es el que hace firma los primeros proveídos, si no lo hace solo el secretario, y que decide cuestiones que no son el acuerdo definitivo, etc. Otra cosa más que sería irrazonable pensar que regulen los honorarios los jueces de primera instancia de la segunda instancia, porque además se mantiene la previsión de que contra esas decisiones del presidente del tribunal colegiado vaya la reposición, y si no, la reposición para ante el tribunal, como funciona con uno de los camaristas regulando honorarios, y si no hay conformidad, una reposición ante los 3 integrantes de la sala. Bueno, esta es la reforma más importante del Código Procesal Civil, el trámite del recurso de apelación. La modificación es muy fuerte en términos de práctica judicial y forense, de lo que llevamos haciendo por años y años, de la propia creación de incentivos, según vamos a ver, de la firmeza y de la ejecutoriedad de la decisión recurrida, de la decisión apelada, y esto me parece que es todavía mucho más grave, si quieren, o trascendente, no le pongamos juicio de valor, impacta todavía más en el ámbito del derecho de familia. Hay una modificación en la forma de interposición del recurso, que ahora debe ser fundado. Antes lo era, como enseñábamos en procesal, el escrito más estúpido de todo el procedimiento. Apelo. Es lo único que tiene que venir a decir. Apelo. Y con eso ya, ese ahora tiene que ser fundado, o sea, conteniendo la expresión de agravios. Y lo otro muy trascendente, en función de las quejas, porque ahora era fundado, la ampliación del plazo. 20 días en modo libre y 10 días en relación. Días hábiles, por supuesto. Bueno, vamos a analizar rapidito las normas. El 347, ¿se acuerdan? Es el tema de la apelación en subsidio de una reposición. Claro, les queda que si ahora es fundado y yo interpongo reposición y apelación en subsidio, me rechazan la reposición, me conceden la apelación y la fundamentación. Miren lo que han puesto. El juez, de no admitir la revocatoria, notificará. ¿Vieron alguna vez a un juez notificando? Bueno, acá aparece, En vez del juez correrá traslado, o el juez, no, notificará. El juez notificará al recurrente a efectos de cumplimentar la fundamentación requerida por el artículo 352 para el recurso de apelación. Otra mala técnica, ¿sí? Fundamentar y mandar al artículo para fundar, ¿no? O para los efectos del 352, pero no. Bueno, no importa. Yo pongo ahí que es de celebrar que no se haya optado por la resolución del artículo 248 del Federal, iba a decir, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ese artículo es de terror. Miren lo que dice. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación, y lo manda a devolver, y etc. Ocurre muchas veces en el federal que a la reposición no ha lugar. que a un pedido no ha lugar. Entonces uno interpone reposición y apelación de subsidio y recién ahí aparecen los fundamentos. Y en la economía de ese código no me dejan decir más nada de los a veces verdaderos fundamentos recién ahí aparecidos a fundamentos de esa resolución. Bueno, acá le van a notificar de nuevo para que funde ahí abajo. La idea es que fundan abajo, la interposición ante el juez de primera instancia. En el 348 viene esto que decíamos del monto del agravio, ¿sí? Reproduce, no exactamente, aunque no exactamente, el artículo de la ley orgánica, que se mantiene, recuerdan, y establece excepciones que son algunas para alquilar balcones. Las excepciones son alimentos,
O sea, cualquiera sea el monto en alimentos va a ser apelable. El desalojo, que no tiene monto, pero bueno, está puesto ahí. Los honorarios profesionales, que ya estaba esto en la ley 6767, más allá de una jurisprudencia que la consideraba ley anterior a la, y a la ley orgánica, ley posterior, y que decía que por tanto se le aplicaba también lo del monto, entonces eso lo viene a resolver. Sanciones disciplinarias con contenido económico o combinatorias pecuniarias progresivas, cuestiones vinculadas a la integridad psicofísica. Esto, imagínense. Bueno, el 351, modo y efecto del recurso. Se mantiene el modo libre y en relación, o sea, la distinción, y se mantiene lo mismo hasta ahí nomás. Ahora vemos. El modo libre, como regla general, contra la sentencia definitiva en el juicio ordinario. Todo el resto en relación. Y el efecto suspensivo como regla, ¿sí? Pero lean esta excepción, por favor. Se introduce una excepción en materia de familia. Escuchen esto. El recurso contra la sentencia definitiva y autos interlocutorios apelables. Estamos hablando de apelación, pero bueno, le aclaran que sean apelables. Dictados por los jueces y juezas de familia, será concedido libremente y solo en relación en los demás casos. Procederá siempre en efecto devolutivo, a menos que la ley disponga que lo sea en el suspensivo. Never ever. Nunca aclara la ley que lo será en el efecto suspensivo, porque precisamente no es la regla, o que el apelante ofrezca fianza suficiente, o en la situación prevista en el artículo 355. Autos interlocutorios en el modo libre. Parece un despropósito, ¿no? En función del plazo de la interposición fundada y la expectativa por la firmeza de las resoluciones. 20 días hábiles más el de gracia para los autos interlocutorios de familia. Honestamente no entiendo. Lo mismo el efecto devolutivo como regla. Si funciona re bien como está. Lo que pareciera es que se regula solo para alimentos, ¿cierto? O para las cautelares. Del devolutivo en una impugnación de filiación, en una nulidad de matrimonio. Bueno, sin palabras. En la situación prevista por el artículo 355, ¿ustedes recuerdan qué es el 355? El incidente del 355, la errónea concesión del recurso, tanto por si se concede una apelación respecto de un auto inapelable, como si se concede una apelación en efecto devolutivo siendo suspensivo, modo libre siendo en relación y viceversa, ¿sí? En la situación prevista en el artículo 355, entonces, no hay nada, no hay ninguna situación, sino el modo y oportunidad de cuestionar la errónea concesión del recurso en el caso respecto al efecto. Pero, bueno, y lo de jueces y juezas, díganme si no es precioso. Para mí es para ofenderse, ¿o no? Solo, las mujeres solo en familia, y solo en esos dos, en este y en el artículo que sigue, ¿sí? Después seguimos diciendo jueces. Pareciera ser que, bueno, en fin. En el 352 está la forma y plazo de la interposición del recurso. Fundado dentro de los 20 días de la notificación de la sentencia definitiva en juicios ordinarios y de la sentencia definitiva y autos interlocutorios apelables dictados por jueces y juezas de familia. Ahí está otra vez. O sea, repetimos, fundado dentro de los 10 días de la notificación en los demás casos. A mí esto me merece una serie de objeciones. Me parece que yo cuestionaría esto porque no entiendo la finalidad honestamente de esto. Por un lado, el excesivo dispendio para lograr la ejecutoria de una resolución. Esperar 20 días hábiles más el de gracia, que son un mes mínimo,
Me parece un delirio, y sobre todo para los autos interlocutorios de familia, bueno, un dislate. Cuando uno ha escuchado por ahí, bueno, pensando qué quisieron hacer, como ahora las cámaras van a tener mucho trabajo, esto es para desalentar. Como va a haber que interponer lo fundado, va a haber que trabajar, como si los abogados no trabajaran, como va a haber que trabajar, entonces van a apelar lo que verdaderamente merezca el trabajo de interponer una apelación fundada. ¿De verdad se cree que eso puede ser un desaliento a la apelación? Yo tiendo a pensar que esto va a ser una degradación, una tendencia a la superficialidad, bueno, apelo y tiro 3 cosas porque en realidad la finalidad es dilatar, apelar por apelar, para que no quede firme, para ganar tiempo, y que lejos de desalentarlo, probablemente el efecto que se logre sea este que mencionamos, ¿no? ¿Alguien puede decir que esta norma favorece la solución transaccional, tanto que queremos conciliar, 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 conciliar? ¿Da esto tiempo para la maduración de la negociación? El tema de las compañías de seguro, que tienen que ir y hablar con el de legales, que a su turno tiene que hablar con el de, cuando la parte a su turno es una compañía, es una empresa de las grandes, que tienen distintos niveles de decisión, ¿lo pueden, realmente favorece eso? ¿Da tiempo para hablar con la parte, con la contraparte, para ver si apelamos o no apelamos, etcétera? ¿O no será que es un incentivo para tramitar la apelación completa? Porque el abogado ya trabajó, ya hizo el esfuerzo de quedarse encerrado todos esos pocos días que tenía para la fundamentación y ya lo tiene fundado y bueno, ahora está, que siga. Ni que hablar de que esto también hay que vincularlo con la obligación legal de apelar. El abogado tiene obligación legal de apelar. Y en estas condiciones, más vale que tenga instrucción escrita de no apelar. Y cuando le pida la instrucción escrita al cliente, ¿qué le va a decir? No, no apelo porque hay mucho trabajo, porque tengo que fundarlo y me quedan 10 días y no tengo tiempo. Olvídense, va a haber la apelación fundada, mal fundada, pero va a haber la apelación. Y desde otra perspectiva, ¿en qué va a consistir el juicio de admisibilidad del acuo? Le tienen que interponer el recurso fundado. Yo no creo que esto sea, y en términos ni que hablar. Eso lo controlan siempre, en términos. El fundado no venía porque se funda arriba. Ahora, fundado. Evidentemente, yo no creo que un juez deniegue un recurso entrando a analizar, porque ya incluso ocurre con el amparo, tenemos casos excepcionales de recursos que se interponen fundados, pero evidentemente puede haber vengo a apelar y el fundamento es injusto. Claro, el rayano en la infundamentación, en la no fundamentación, ahí empezamos, porque si la cosa era apelar, nada más que para apelar por el tiempo, bueno, ni que hablar. Se derogaron las normas que aperciben con la deserción del recurso la falta de expresión de agravios. Esas se derogaron. Recuerden que nuestro código tiene una redacción diversa del de la Nación. El de la Nación dice que la expresión de agravio debe ser una crítica razonada. Si no se presenta o si no constituye una crítica razonada, el juez podrá declarar, la Cámara podrá declarar la deserción del recurso. El nuestro lo único que dice es que podrá considerarse como conformidad con lo no criticado, bla, 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 bla. Es distinta la situación, ¿no? La apelación entonces se interpone ante el juez de primera instancia
fundado en esos plazos que hemos visto y no se sustancia la apelación abajo ante el juez de primera instancia, sino que ahí se eleva y ahora se radica el expediente y ahí se corre traslado para contestar los agravios y se mantiene una paridad en los plazos, 20 días en libre, 10 días en relación. En los hechos, de nuevo, un trato desigual en los hechos entre apelante y apelado, por más que le pongamos el mismo plazo, porque el apelado tuvo todo el plazo de la elevación, la radicación, la integración, etcétera, para ponerse a estudiar. Hay quienes incluso dicen que, bueno, de último hubiera sido más equitativo hacer copiar el sistema de la apelación en relación del federal, ¿no? Que se sustancia todo ahí abajo. Pero bueno, en fin, detalles. Vamos terminando. Legalización del llamado protocolo de oralidad. Disculpen por abusar tanto de la paciencia de ustedes, pero me parecía que si hacíamos un break y eso, después va a ser más pesado volver. Acá algunos querrán ir a ver el partido y todas estas cosas, ¿no? Que hay hoy. Bueno, en el artículo 544 se agrega a las normas supletorias del juicio oral, además el juez, vieron que todo lo que no esté previsto para el juicio oral, vamos al juicio ordinario, ¿sí? Además el juez tendrá preferentemente en cuenta los principios de inmediación, concentración, publicidad y las disposiciones dictadas, me he permitido poner un pequeño llamado de atención, por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe en el Plan Piloto de Oralidad Efectiva. Y también en el artículo 49 de las disposiciones transitorias de la ley de la 14264 dice, escuchen esto, asimismo se faculta a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe a aplicar, ella, no veo dónde, a aplicar el juicio oral e incorporar el plan piloto de oralidad efectiva adecuado a los principios de inmediación, concentración y publicidad. Yo quiero recordarles que el protocolo de oralidad no está publicado en ninguna parte. Todos lo tenemos, todos lo conocemos. En todos los juzgados se aplica más o menos parecido, pero no está en ningún lado. La Corte se cuidó mucho de dictar normas procesales cuando celebró un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando se dictaron los talleres. En los talleres con la ayuda del Ministerio y de la gente del Ministerio de la Nación, se redactó ese protocolo, pero la Corte aprobó el convenio y la Corte instó a los jueces de primera instancia, y por categorías, paulatinamente, a adherirse al plan de oralidad, bla, 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 bla. Pero ni en la página del Poder Judicial está el protocolo, ni está publicado en parte alguna. Con lo cual, opera la ficción de que cada juez, en cada expediente, en cada proceso, ex novo, y en función de sus facultades ordenatorias e instructorias, artículos 19 y 21 del CPC, dice todo esto. Aplica el protocolo de oralidad que no está en ningún lado y que en definitiva es la interpretación de poder a través de dos artículos que dicen usted designe audiencias y convóquelas para distintos fines, convocarlas para estos otros fines, una audiencia preliminar, una audiencia, etcétera, etcétera. Yo me pregunto esta cosa, ¿no? Que obviamente no es imputable ni a esta provincia, ni mucho menos. Esto es en algún punto el resultado
de unos cambios muy profundos en la juridicidad actual, que muchas veces imposibilitada de proyectarse con normas generales y abstractas a un futuro que nos resulta cada vez más desconocido, termina delegando a lo que el juez razonablemente disponga, a lo que el juez razonablemente decida, a lo que el juez razonablemente entienda, a lo que el juez razonablemente... Y eso también, si el Código Civil y Comercial está lleno de eso, o sea, de soluciones delegadas en su materialidad, en su sentido, en su opción valorativa, a lo que el juez razonablemente entienda en el caso en concreto, eso, por supuesto, también se replica luego en sede de nuestros superiores tribunales a la hora de dictar reglamentos, de dictar normas procesales. La Corte de la Nación se hartó de reclamarle al Poder Legislativo una ley acerca de procesos colectivos, hasta que dijo, bueno, dictó los casos que nosotros, falló los casos que nosotros conocemos como leading cases, toda la causa Mendoza, toda Alavi, etcétera, creó un registro público de procesos colectivos que está colgado online en la página de la Corte, y luego cuando se terminó de hartar, en abril del 2016, antes de que asumieran Rosati y Rosenkrantz, dictaron una acordada reglamento para la actuación en procesos colectivos. Y el artículo 2 dice, la demanda deberá contener. Eso, para una profesora de Derecho Procesal, es un código procesal. La demanda deberá contener. Y tenían el protocolo, tenían los modelos, estamos reformando un código y estamos mandando a eso. En fin, no legislan, y dejan que legislen los llamados a dar la última palabra respecto de eso mismo que hacen. ¿Quién va a ir a despotricar ante la Corte de la Nación contra la acordada de los procesos colectivos? ¿Quién va a ir a despotricar ante la Corte de la provincia contra el protocolo de oralidad? Pero bueno, así estamos. Así estamos. Bueno, las disposiciones transitorias, más que rápido. Yo sé que hay mucho, acá hay muchos cuestionamientos, incluso de orden constitucional, con relación a los cargos, ¿no? y a las transformaciones de los cargos y demás. No me meto con eso, básicamente porque no soy especialista y porque los ejemplos aún históricos que tengo de la propia ley orgánica pasó, esto es transformación de cargos en definitiva, la idea de que le dan el acuerdo a alguien para ocupar este cargo, incluso esta sala, este juzgado, etcétera, hace ruido ahí, pero honestamente no tengo nada sólido para decirles con relación a eso. Así que en las disposiciones transitorias van a haber todas referencias a esa situación, a la conversión de los cargos, a las causas en trámite, sobre todo el tema de los colegiados y de circuito. Faculta a la Corte Provincial a dictar disposiciones necesarias para aplicar la presente ley y arbitrar la reglamentación del procedimiento de las causas en la transición operativa de estas modificaciones. Acá tienen una facultad muy, muy amplia que yo entiendo que va a ser usada por la Corte ciertamente. La ley crea una comisión bicameral en la legislatura para controlar el efectivo cumplimiento y operatividad de los postulados de la ley y para estudiar y elaborar una propuesta para implementar la reestructuración judicial
respecto a los juzgados de circuito y distrito en las circunscripciones 1, 2, 3, 4 y 5. No hay ninguna otra. Pero bueno, había que nombrarlas. La que durará hasta el cumplimiento de la función encomendada, salvo para la reestructuración, o sea, para esta segunda parte que es un propósito, ¿verdad? Es importante, para la cual tendrá 180 días desde la entrada en vigencia de la ley. Para reestructurar todos los circuitos y distritos, honestamente, no sé qué hay detrás de todo esto, ni siquiera tengo chismes con relación a eso. Si quieren eliminar toda la justicia de circuito de la provincia y convertirla toda en distrito, honestamente no lo sé. Dispone un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia, que es el 9 de diciembre de 2024, lo leemos ahí abajo, dispone la entrada en vigencia a los 180 días corridos de la publicación. Hemos sacado la cuenta y es el lunes 9 de diciembre de 2024. Pero para la reglamentación de las disposiciones que así lo requieran, todo dice que la Corte se va a poder escudar en esto para el tema de los colegiados y los circuitos. O sea, empezar a contar otros 180 desde el 9 de diciembre. Yo no tengo información, no la tengo, pero pareciera que no hay mucho movimiento detrás de ya arrancar el 9 de diciembre del 2024 con los unipersonales y con la eliminación de la cámara, de circuito y todo esto. Tienen otros 180 días desde el 9 de diciembre. Con lo cual, y en definitiva, ¿qué entra en diciembre, en vigencia el 9 de diciembre? El trámite de la apelación. Eso es directamente operativo, no depende la unipersonalidad de las cámaras, probablemente, o no. Yo diría que también se puede empezar a aplicar y que no necesita de esa reglamentación. La segunda instancia va a ser lo que tenga o lo que eventualmente pueda ser exigido por algún juez, porque no necesita la reglamentación de las disposiciones que así lo requieran. No veo que esto lo requiera. No sé como cuánto un tema de informática pueda estar en juego ahí y que entonces, por ejemplo, la Corte saque una acordada diciendo que tampoco esto entra en vigencia porque necesitamos adecuación informática. Se me ocurre que puede ser una excusa que alguien encuentre, sugiera, sople, etc. Y hay un artículo que prescribe la conformación de un texto ordenado de CPC y LOP, yo diría, por favor, por favor, sobre todo de la ley orgánica, porque no hay una vigente. Miren cómo estoy yo, con un pedacito de una ley de no sé cuándo que tengo que andar viendo si no tiene reformas ulteriores y demás, porque es un caos encontrar una ley orgánica vigente. Así que, bueno, dejo de compartir aquí. Yo les pido disculpas por toda esta lata y lo primero quedar a disposición de ustedes por si quieren hacer algún comentario, pregunta y demás. Y lo otro, volver a agradecerles por este espacio que a mí siempre me resulta muy, muy grato porque siento que hablo con gente interesada, que está acá porque esto le preocupa, porque le interesa, porque a mí me enriquece también desde lo personal mucho. Y nada, eso, las muchas gracias por el tiempo de ustedes. Bueno, en nombre del colegio, le agradecemos, Andrea. Nos Gracias. dejás bastante más preocupado. Había leído lo que escribiste y me hice problema, pero ahora que te escuché y entendí el 10%, saqué cuenta. Bueno, este la PowerPoint ley lo de la fe tiene. de ratas, ¿será con el texto ordenado? No sé. Y en todo caso, ojalá que la escriba la fe de ratas alguien que no escribió. Yo, Bueno. lejos de regodearme en toda esta serie de cosas, algunas más insólitas que otras,
yo tengo una profunda tristeza, porque esto va a durar no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto? Estas cosas que se sancionan ya están, ya van al ruedo. Tengo una pero muy profunda tristeza. Me pregunto, ¿dónde está en todo ese elenco de empleados, funcionarios y demás del Poder Legislativo la persona con manejo de idioma castellano y con manejo de técnica legislativa que revisa todos y cada uno de los textos antes de que sean... ¿Dónde están? ¿Cómo puede ser que un poder legislativo no tenga eso? Ese empleado, ese asesor, ese funcionario. Me dicen que, yo no lo recuerdo, nunca lo supe, como que en una época Rosati tuvo ese cargo en la legislatura, el de corrector, el de control de calidad del tema de la técnica legislativa, deroga, no deroga, cómo se inserta en sí misma la ley, en el concierto de todas las otras leyes y demás. La cantidad de asesores y empleados y cosas, y no hay uno que pueda mirar esto, que además créanme que hay algunas que son efectivamente sutilezas, pero hay otras que cualquiera de ustedes la veía, la falta de derogación, con la primera lectura, pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? Pongo el micrófono. Yo no entiendo, casi nada, pero ¿por qué lo del plan piloto y el juicio oral? ¿Por qué no? Porque aparte está más o menos probado, no es porque lo aplicamos todos los días, pero está más o menos probado. Si se lo hubieran sancionado, ¿no? Tal cual. ¿Por qué mantiene el... Bueno, es que aparte, a ver, ¿por qué esta ley, si estando todavía efectivamente no sancionada y no publicada, convocaron a una comisión de reforma del Código Procesal, que tengo que integro por la Universidad Nacional de Rosario. 30 personas. Un disparate. Otra vez. Otra vez. Si ya estaban convocando una comisión de reforma del Código Procesal Civil y Comercial, ¿para qué esto? Tienen que hacer qué hacen, hacer ver qué hacen. No sé, esta cosa en la que les juro que no entiendo. Pero fue con una idea y después entró toda esa Sí, negociación con los distintos sectores que terminaron sí. reclamando sus propios juzgados y ahí Sí, se estiró. sí. Y Pero no sé. convengamos en que, de nuevo, una idea, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con la eliminación de los colegiados. Lo digo desde la perspectiva esta que mencionaba, ¿no? De la evolución de la oralidad. Esta oralidad no tiene más sentido así como está colegiada. Para no hablar de los casos en los que no funcionaba efectivamente. Hay colegiados que la hacen funcionar, otras que no, otros que habría que ver si está el juez del trámite empapado en la cosa y los otros dos acompañan y no mucho más, o no sé. No nos metamos en eso. Pero la realidad es que el mundo iba para otro lado, así que yo estoy de acuerdo con eso. Pero de nuevo, uno está de acuerdo con la eliminación de los colegiados, en teoría, pero ahora, ¿en qué condiciones lo hago? Ese es el otro tema. ¿Con qué recursos humanos, con qué recursos materiales, con qué estudio de impacto en la segunda instancia, con qué... Y la sensación que uno tiene es que hay hay finalidades políticas que no se condicen con los objetivos que se persiguen, porque nadie en su sano juicio, nadie con una mínima dosis de conocimiento de la realidad tribunalicia puede conceder que algo de todo esto va a hacer que la justicia sea más eficaz, que sea más rápida, que sea... No es reducir plazos procesales, no es eliminar etapas procesales, no, nada de todo eso
hace la justicia ni más eficaz, ni más rápida, ni más, nada de eso. Y entonces, bueno, se hacen así las reformas sin información. No sabemos, no tenemos un mapa desplegado de los juzgados, el número de causas, el número de sentencias, lo que se tarda para esto, lo que no. De estos de esta misma categoría, que le entran la misma cantidad de causas en el año. ¿Por qué este saca todas y este no saca nada? Que esa indagación, ese trabajo de campo, ese dato duro, no está en ningún lado. No está en ningún lado. Y entonces así es muy difícil hacer reformas. Pero además, y de nuevo, por lo que recibo de adentro, de afuera y de más allá. Yo tengo la suerte, como digo, de tener muchos amigos acá. Tengo muchísimos amigos. En la Cátedra de Procesal y el Centro de Estudios Procesales tiene integrantes que son mayoritariamente abogados litigantes. O sea que estoy bastante al tanto de los muchos problemas de más. ¿Alguien puede pensar que vamos a reformar el código y vamos a dejar el CIFE tal y como está, con el agravante de lo que empieza a ocurrir ahora? Algo que se ve de una manera si lo ve el abogado y se ve de otra manera si lo ve el Poder Judicial. Algo que en un escrito no tiene el cargo, que está por otro lado, vaya a saber por dónde. Un programa que no folía o no me hagan decir la otra palabra con él, que el decreto tiene una fecha y que el sistema le carga otra. ¿Cómo se puede litigar así? Es para el infarto. Es para el infarto. Y en vez de poner toda la energía en que eso funcione, en que además sea optimizado, que sea interoperable con el registro público, con el banco, con tal repartición, con la Inspección General de Personas Jurídicas, con todos con los registros del Ministerio de Trabajo, con todo lo que necesitamos para, justamente ahí está el acelere. O no han visto el acelere que provoca la tecnología, que nos hace correr tremendamente. Y en vez de poner la energía ahí, al juicio oral, sí, el juicio oral, re bien, para el predominio de las cuestiones de hecho, de las pruebas personales, cada vez menos vamos a tener los testigos, gente. Si todo va por WhatsApp. Las parejas ya no se hablan, se mandan mensajes de WhatsApp. La prueba no es lo que dijo, o sea, en los accidentes de tránsito vale más la cámara que el testigo que estaba en la esquina. ¿De qué estamos hablando? Con lo que significa hoy dejar de trabajar toda una mañana para ir a salir de testigo en una causa. Insisto, la oralidad es maravillosa, pero ¿estaríamos dispuestos 2024 a generalizarla a todo y a vivir todo el día en audiencia con esta estructura? Exacto, que es el otro tema. La Claro. reestructuración del Poder Judicial cuando somos 12 jueces de familia, cuando se creó Familia 7, allá por el 2009, porque esa es la ley, después funcionó años más tarde. Pero se entendió la necesidad de crear un colegiado más porque se estaban alcanzando casi 4.000 causas por año. Hoy tenemos más de 6.000 y seguimos con la misma cantidad del número de jueces. Se habla de reestructuración, pero a familia se la dejó con los 12 jueces. Villa Gobernador Galvez necesita uno por lo menos de familia. Claro. Es impresionante la cantidad, o sea, cómo cambió la población y el aumento de causas. Uh-huh. Sí. Pero bueno, como ven, no soy muy optimista. Pero lo que pasa es que se preocupan porque no lo seamos, hacen todos los deberes. Hacen todos los deberes para que estemos
cada vez más de capa caída. Da ganas de llorar estas cosas, estas iniciativas. Yo ya participé, creo que de 4 o 5 convocatorias a reforma del Código Procesal. Estoy cansada de trabajar, de estudiar, de escribir, de pensar. Es duro. Y para que después termine todo en un tironeo entre si ponemos un juez más en este lugar o en este otro, y el fuero pleno. Eso fue una cosa. Ahora peléense menos los procesalistas en la discusión esta y traten de sancionar. ¿Eh? Sí. Vamos a ver. Se estableció un sistema de oficina de conciliación Sí. que no funcionó, nunca se puso en ejecución. Pero lo loco de esto es que esa oficina funciona nada más que en Rosario y en Santa Fe no. ¿Por qué? Porque Santa Fe se conformó con que le pusieran un juzgado más. Entonces, tengo toda una tramitación solamente para una ciudad y lo otro arreglaron que con un juzgado más. Es una locura total. No, sí. Una locura total. Y la técnica legislativa horrorosa como esto, Sí, donde vos leés y sí. no sabés de qué se trata. Bueno, al menos ahí no lo pusimos en funcionamiento a esa Ujú. reforma horrible. Y lo que estoy viendo, y puedo contar por la experiencia laboral, en esa reforma también se puso en el Código de Procedimiento que todo lo que fuera oral, es decir, para instrumentar las conciliaciones y demás, tenía que ser grabado por medios técnicos suficientes las audiencias. Pues bien, las audiencias, eso no se instrumentó jamás. Tenemos una etapa de alegatos in voce que no son grabados, que no están hechos frente al juez, que no puede dejarse el sobrecito y que toma la nota un relator o el secretario. Entonces, una cosa de locos. No, Y no sé si allá, que son menos juzgados, nunca dijeron que nunca podían, que no se iba a poder grabar. No quiero imaginarme acá que establecen la obligatoriedad, ¿no? No creo. Una preguntita brevísima. Sí. En el tema de oralidad que modifica, ¿obliga a adoptar el protocolo de oralidad en todos los juicios, en todos los procesos o no? Porque yo la experiencia que tengo como juez de primera instancia es que si el proceso oral nos va fantástico en algunas cosas. En otras cosas las paso escrito, porque Claro, no voy a no hacer un tienen juicio oral para que sentido. venga a reconocer una carta de documento. No sé, No o tienen sentido, claro. para que manden un informe y yo te tengo que dar una audiencia de acá a 6 meses. Claro. No tiene sentido en algunos casos y además me hace perder muchísimo tiempo. El sistema no anda, se cae, el empleado está hasta las 2 de la tarde. Así como está, se lo manda al juicio, en el juicio oral, a decir, tome elementos del protocolo de oralidad también. Y en la disposición transitoria aparece como una disposición dirigida a la Corte. Con lo cual, eventualmente la que podría establecer esa obligatoriedad indiscriminada sería la Corte. No sé si lo haría. Bien, No sé si lo haría. bien. Hubo distintos proyectos de reforma. En algún caso se mantenía la opción del juicio escrito en el juicio y el juicio oral. En otros se hablaba más de una oralidad generalizada. En el último, por ejemplo, el del gobierno de Perotti. Era todo oral y demás. No sé. Hay rumores de que se empezaría a trabajar sobre la base del proyecto que tuvo media sanción en el gobierno de Lifshitz. Pero son rumores. Yo no lo escuché públicamente de ningún funcionario. Y me llegó la notificación de la resolución del gobernador que dispone cómo va a ser la modalidad de trabajo y el quórum y esto y lo otro y la integración, pero ninguna comunicación de primera reunión tal día, nada, todavía no hay nada de eso.
90 días. No sé a quién le pasó el micrófono. Una pequeña reflexión, que es la siguiente. Con la Escuela Procesal Santafesina, reconocida casi obviamente en Latinoamérica, en España, esta reforma parecería como que vamos a comer a la casa de Maru Botana y de postre nos sirve un pomelo. Así que realmente esa es la sensación. Nada más. Sí. Sí, porque, o sea, se puede tener diferencias ideológicas y de opciones, pero lo que no se puede hacer es esta cosa que tiene semejante cantidad de errores, de omisiones, de contradicciones, de cosas irrazonables, como que nadie se explica. Y bueno, eso, no quiero meterme en otras apreciaciones que por supuesto van por el lado ya de juicios de valor con relación a todo el manejo de la cuestión judicial, ¿no? Que me parece que deja mucho que desear. Pero bueno, todo también parece un clima de época, ¿no? Un clima de desmesura, de desborde, de falta de diálogo, de insultos. Bueno, Y no es local tampoco, ¿no? Porque, bueno, está globalizado eso. bueno, le damos otro aplauso. Muchas gracias.